Me gustaría leer los mismos pasajes que leímos la semana pasada de Romanos 1, pero leerlos de una nueva traducción, la traducción Cartas Vivas del señor Taylor, que se está volviendo cada vez más popular. Tiene todas las ventajas y desventajas de una traducción de un solo hombre. Es mucho más animada que una producción de comité, por supuesto, pero un hombre es más propenso a cometer errores que un grupo de personas corrigiéndose entre sí no lo hacen. Sin embargo, quiero leer esto por esta razón. Las versiones que leemos han puesto la palabra de Dios en un lenguaje tan digno que a menudo no nos damos cuenta de cuán directo es realmente el discurso de la palabra de Dios y cuán realistas en las ideas modernas puede ser, incluso crudo, y sin embargo la palabra de Dios habla directamente al corazón de los hombres y no se anda con rodeos cuando se trata de temas reales. Tienen que ser enfrentados y tratados, y Romanos 1 lleva esto, el versículo 18 hasta el final. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los hombres malvados y pecadores que rechazan la verdad, porque la verdad acerca de Dios les es conocida por instinto. Dios ha puesto este conocimiento en sus corazones desde los primeros tiempos. Los hombres han visto la tierra y el cielo y todo lo que Dios hizo y han conocido de su existencia y poder eterno, por lo que no tienen excusa para decir que no saben si existe o no un Dios. Sí, sabían de Él, pero no lo admitirían, ni lo adorarían, ni siquiera le agradecerían por todos sus cuidados diarios, y después de un tiempo comenzaron a pensar ideas tontas de cómo era Dios y de lo que Él quería que hicieran. El resultado fue que sus mentes tontas se volvieron oscuras y confusas. Afirmando ser sabios, sin Dios, se convirtieron en completos tontos. Y luego, en lugar de adorar al glorioso Dios eterno, tomaron madera y piedra y se hicieron ídolos, tallándolos para que parecieran pájaros, animales, serpientes y hombres insignificantes. Y dijeron que estos eran el gran Dios eterno, y lo adoraron. Y por eso Dios les permitió seguir adelante con todo tipo de pecado sexual y hacer lo que quisieran. Cosas viles y pecaminosas con los cuerpos de los demás. En lugar de creer lo que sabían que era la verdad acerca de Dios, eligieron deliberadamente creer mentiras. Así que oraron a las cosas que Dios hizo, pero no obedecieron al Dios bendito que hizo esas cosas. Es por eso que Dios los soltó y les permitió hacer todas estas cosas malas, para que incluso sus mujeres se volvieran contra el plan natural de Dios para ellos y se entregaran al pecado sexual entre ellos y con los hombres. En lugar de tener relaciones sexuales normales con mujeres, fueron quemados de lujuria unos por otros, hombres haciendo cosas vergonzosas con otros hombres, y como resultado recibiendo pago de sus propias almas con los salarios que tanto merecían. Así que cuando renunciaron a Dios y ni siquiera quisieron reconocerlo, Dios los entregó para hacer todo lo que las mentes malvadas podían pensar en sus vidas, y se llenaron de todo tipo de maldad y pecado, de avaricia y odio, envidia, asesinato, lucha, mentira, amargura y chisme. Eran calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, fanfarrones, siempre pensando en nuevas formas de pecar y continuamente desobedientes a sus padres. Intentaban malinterpretar, rompieron sus promesas y fueron desalmados, sin piedad. Estaban plenamente conscientes de la pena de muerte de Dios para estos crímenes. Sin embargo, siguieron adelante y los cometieron de todos modos y alentaron a otros a hacerlos. Bueno, ese es el tipo de lenguaje que Pablo escribió.
No escribió en un inglés digno, escribió en griego callejero, y así es exactamente como sonaría para la congregación que recibió la carta. Oremos a nuestro Dios misericordioso. Dios, hay muchas cosas serias y difíciles en este pasaje, y oramos para que la guía de tu Espíritu Santo, para que podamos entenderlas de una manera santa y equilibrada. Te pedimos que liberes nuestras mentes de la curiosidad morbosa, de aquellas cosas que incluso usarían tu palabra como excusa o como una oportunidad para tener pensamientos incorrectos. Y oramos para que nos concedas mentes puras a medida que estudiamos estas palabras y nos damos cuenta de sus implicaciones y nos cedes no solo entender, sino también poder mirar el mundo en el que vivimos y verlo a través de tus ojos y entender lo que estás haciendo entre nosotros. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El domingo pasado por la mañana comenzamos a estudiar este pasaje, en los versículos 18 al 31 de Romanos 1, y creo que llegamos a la mitad. Permítanme darles un pequeño resumen, aunque intento hacer esto en 5 minutos. Comienza con la frase "la ira de Dios", que está abierta a muchos malentendidos, y dijimos que hay dos malentendidos extremos de esta frase. Uno que es venganza, malicia, vindicación, y eso hace que la palabra sea demasiado personal y demasiado humana, y no lo suficientemente divina. En el otro extremo es un punto de vista moderno de que la ira de Dios significa simplemente retribución. La ley del universo de que si haces tu propia cama debes acostarte en ella. Si siembras algo, es lo que cosecharás. Que si te haces el tonto pagarás la cuenta. Pero esto es demasiado impersonal. Y después de analizar estos dos malentendidos, intentamos ir al centro y preguntar cuál es el verdadero significado. Y dijimos dos cosas. Primero, la ira de Dios es una reacción que Dios tiene ante algo en la tierra, y simplemente usamos la ilustración de cómo reaccionarían si los jóvenes destrozaran tu auto. Tendrías una reacción a eso. Y luego dijimos que también es una revelación de cuando Dios está enojado, Él lo muestra. Él lo revela haciendo algo al respecto. Eso nos deja con dos preguntas. La pregunta número 1, ¿por qué está Dios enojado? Y la pregunta número 2, ¿cómo está enojado? Pregunta número 1, ¿cuál es su reacción? Y la pregunta número 2, ¿qué está revelando en su ira? Y Pablo trata con estas dos preguntas, y la respuesta a la primera, la reacción de Dios, de por qué está enojado, es simplemente porque los hombres han entregado a Dios por idolatría. Y cuando preguntamos sobre el Apocalipsis y decimos ¿cómo está Dios enojado?, la respuesta es que Dios ha entregado a los hombres a la inmoralidad. No es la inmoralidad lo que enoja a Dios, es la idolatría. Pero la ira de Dios se muestra al permitir que los hombres caigan en la inmoralidad. Permítanme ahora ir un poco más allá con las últimas semanas. Creo que pensamos al párrafo A1. Y la última vez que miramos la primera mitad de este párrafo, que dice que los hombres renunciaron a Dios y lo hicieron suprimiendo primero la verdad. Y tenemos que decir que los hombres no ignoran la verdad acerca de Dios. Nadie ignora acerca de Dios. Pueden ignorar la verdad de la Biblia o sobre Cristo, pero nadie tiene excusa para decir que no hay Dios. Nadie tiene excusa para no adorarlo. Nadie tiene excusa para no agradecerle por su cuidado diario. Nadie. Porque las cosas que ha hecho nos han dado una revelación interna del poder de Dios y su deidad. Solo necesitas mirar alrededor de este lugar para ver la obra de Dios y saber algo acerca de Él. Y que Él puede hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. Pero a pesar de que los hombres han tenido esta revelación material, sus mentes lo rechazaron. Y su rechazo mental simplemente decía, no creo que exista un Dios. O no creo que ese sea el Dios verdadero.
Y por eso se quedaron con una vida sin Dios. Ahora estoy diciendo algo nuevo y sigo. Si quieren, pueden sacar a Dios de su vida. Se quedan con un vacío en forma de Dios en el alma humana. Queda un agujero y tienen que llenarlo con algo porque el hombre es incurablemente religioso. Y si no adora a Dios, tiene que adorar a algo o a alguien. Hay un espacio en blanco con forma de Dios ahí, y no permanece así por mucho tiempo, porque la naturaleza aborrece el vacío, y cuando un hombre ha dicho, no voy a adorar a ese Dios, y ni siquiera lo conozco si existe tal Dios, se queda con este agujero en su alma, y tiene que someterse, podríamos decir, un agujero en el corazón, una operación para llenar ese agujero. Algo tiene que ser puesto ahí. Tiene que llenar ese espacio en blanco. Y en este punto, Pablo continúa diciendo que el hombre ahora hace dos cosas. Lo primero que hace, comienza a imaginar su propio Dios. Tiene todo tipo de ideas tontas sobre cómo es Dios. No las ideas que han sido reveladas en la Biblia o en la naturaleza, sino sus propias ideas. Y comienza a inventar su propia religión. ¿No han escuchado a la gente decirles esto? He hablado tantas veces con esos sobre la fe cristiana y me dicen, bueno, te voy a decir que lo que yo creo es esto. Te voy a decir qué tipo de religión tengo yo. Te diré cómo creo que llegaré al cielo, si existe tal lugar. Te diré qué tipo de Dios creo. Y el hombre construye su propia imagen de Dios. Dios dice que en la Biblia que hizo al hombre a su imagen, pero el hombre cuando rechaza a Dios, hace un Dios a su propia imagen. Y se dan cuenta de que el Dios de cada uno es siempre parecido a ese mismo. Ellos dejan ir a la gente fácilmente, dicen, bueno, Dios deja ir a la gente fácilmente. Si ellos nunca lastimarían a una mosca, ellos dicen, Dios nunca lastimaría a una mosca. Y ellos construyen en su propia imaginación, dicen, bueno, yo nunca enviaría a nadie al infierno, por lo tanto Dios no puede hacerlo, y están construyendo dioses a partir de su propia imaginación. Esa es la etapa número 1. Sustituir la verdad por una mentira. Estás imaginando tu propia religión, tu propio Dios, tus propias ideas. La etapa número 2 es esta. Es terriblemente insatisfactorio adorar a algo que no puedes ver o a alguien que no puedes ver. Así que la siguiente etapa es que este hombre dice, realmente deberíamos tener algo que nos ayude a adorar. Queremos poner nuestra religión en algo que se pueda ver y tocar. Y por eso comienzan a desarrollar sus objetos de adoración. Ya sea una catedral de tipo gótico o un ídolo tosco y pequeño achaparrado en la jungla. No importa. El hombre dice, quiero algo que pueda ver. Y se nota en una catedral, tanto como en un ídolo, las ideas humanas que se ponen en madera y piedra. Y se consideran parte de la adoración. Se ve que los fabricantes de ídolos nunca tuvieron la intención de adorar los ídolos, solo tenían la intención de que los ídolos los ayudaran a adorar. Eran solo representaciones. Pero tan pronto como tienes una representación, comienzas a adorarla en lugar de al Dios que representa. Y muy pronto no puedes adorar sin ella. Así que si ponemos un gran crucifijo aquí adelante y decimos que eso nos ayudará a pensar en Cristo, tarde o temprano nos resultará difícil adorar sin eso. Y la adoración comenzaría a centrarse en algo que el hombre ha hecho. Se puede ver cómo llega entonces la idolatría. Anhelamos alguna representación visible de Dios, algo que podamos ver. Y Dios no lo vio ningún hombre jamás. El Dios verdadero es invisible y esa es la verdad. Y cada representación de Él es una mentira. Por lo tanto, nunca harás ninguna imagen tallada, ni te inclinarás ante ella. Cuando nuestra humanidad literalmente ha rechazado la verdad sobre un Dios a quien no se puede representar y ha tratado de representarlo con imágenes de hombres o de animales o de pájaros o de serpientes, ¿no es interesante que cuando la gente quiere adorar a su nación, tiene que tener un animal para hacerlo? Tiene que ser el águila americana, el oso ruso, el león o
el bulldog británico, la serpiente asiria o el toro egipcio. Y si quieres representar visiblemente a una nación, tienes que tener algún tipo de animal para hacerlo. Se dan cuenta de que, de la misma manera, los hombres, cuando quieren representar la religión visiblemente, suelen usar animales. Los de Egipto usaban toros y becerros, y es por eso que los israelitas construyeron un becerro de oro en el desierto. Y Josué dijo: esto los ayudará a adorar a Dios. Y por supuesto los alejó inmediatamente de Dios. No importa si es tu imagen mental o está hecha de madera o piedra. Lo que importa es si esa imagen es la verdad o no. Y Pablo dice, si haces imágenes materiales o imaginaciones mentales de Dios, eso es una mentira que sustituye la verdad. Y lo que ha enojado a Dios es que la raza humana, en su conjunto, se ha alejado de la verdad acerca de Dios y ha formado sus propias ideas sobre la religión. Algunas personas tienen la idea de que el Islam, el budismo, el sintoísmo, el confucianismo y el cristianismo son religiones diferentes que van en el mismo camino, adorando al mismo Dios. Según mi Biblia, todas las demás religiones en el mundo son una invención hecha por el hombre, y de hecho es la forma en que el hombre sustituye la verdad por una mentira. ¿Por qué los misioneros deben ir a decir la verdad? Porque otras religiones son una mentira sustituida. Contradicen la verdad que Dios ha revelado sobre sí mismo. Y por lo tanto, no es que vayamos y construyamos sobre lo que ellos ya saben y digamos que van en la dirección correcta. No. Un misionero tiene que decir que van en la dirección equivocada, que están siguiendo una mentira que sustituye la verdad sobre el Dios eterno, a quien conocemos. Leí algo interesante hace 15 días, que la arqueología ahora ha revelado que en los primeros días de la raza humana, los hombres adoraban a un Dios supremo y que de hecho los ídolos de otras religiones son un desarrollo posterior. Esto es interesante porque hace 50 años casi todo el mundo creía que los hombres comenzaban adorando ídolos, árboles, piedras y cosas así, y gradualmente subían hasta las religiones de un solo Dios. Lejos de eso, la humanidad ha caído religiosamente, no se ha levantado. Y de hecho, los primeros descubrimientos arqueológicos sobre la religión humana muestran que en los primeros días los hombres conocían la verdad y adoraban a un Dios supremo y no usaban ídolos. Y que de hecho es desde entonces que los hombres han desarrollado la idolatría, de modo que la Biblia tenía razón, a pesar de que la gente dijo que estaba mal. Cuando Pablo dijo que la raza humana comenzó conociendo la verdad acerca de Dios y desarrolló la idolatría, la arqueología ha confirmado ahora precisamente ese hecho. A pesar de que durante años la gente dijo que la Biblia estaba mal y que el hombre comenzó con ídolos y fue hacia arriba. No, comenzó con Dios y cayó. Esa es la verdad. Bueno, ahora si Dios está enojado por esto, y puedo entender bien que esté enojado, porque hizo al hombre para que lo adorara a él, a su propia imagen, para tener comunión con él. Y aquí está el hombre alejándose de Dios, entregando a Dios, dejándolo, desarrollando sus propias ideas sobre Dios, su propia religión, sus propios ídolos, y cayendo y diciendo, este es tu Dios. Dios debe estar enojado. Fui a visitar hace muchos años a una mujer que había criado a su único hijo. Ella era viuda y había gastado su tiempo y su dinero. Ella había salido a trabajar para que él pudiera ir a la escuela. Había hecho todo por ese niño. Y ya saben lo que hizo él. Se escapó de casa, le robó todos los ahorros de su vida y durante 5 años nunca le escribió. Y ella no sabía dónde estaba, ni qué estaba haciendo. Y ella estaba preocupada por eso, después de 5 años de no escuchar una palabra de su hijo. Ella quería que fuera y hablara con él. ¿Cómo creen que se sentía? Todos los padres, cuando traen un niño al mundo, esperan que ese niño mantenga una relación de amor y afecto con ellos, y para crear una familia que continúe. Y aunque la relación obviamente cambiará a medida que los niños crezcan, todos los padres esperan y anhelan que ese niño continúe en una relación amorosa hasta el día de la muerte de ellos. Pero
Muchos niños no hacen esto. Abandonan a sus padres, les dan la espalda a la casa y se van. Y no dicen nada más. Y simplemente se van a sí mismos. ¿Qué creen que se sienten los padres? Dios tenía una familia en la tierra. Él creó a los hombres para que fueran sus hijos, para que fueran una familia, para permanecer en comunión con Él. ¿Cómo creen que se siente Dios cuando lo han abandonado deliberadamente? Les ha mostrado quién es. Les mostró la verdad sobre sí mismo. Ellos lo saben y lo han rechazado. Su mente ha dicho que no, esta es nuestra religión, esta es nuestra idea, esto es lo que vamos a adorar. Vamos a servir algo que tú has hecho, no tú. Y ellos sirven a la criatura en lugar del creador. Si un adolescente considera su hogar simplemente como una pensión, como un buen lugar para conseguir comida y una cama, esto no es amor. Si piensa más en lo que obtiene de la casa que en la relación con sus padres, algo salió mal. Y sin embargo, esto es lo que hace la raza humana. Le dice a Dios, te rechazamos, estamos más interesados en las cosas que has hecho, estamos más interesados en la criatura que en el Creador. Estamos más interesados en nuestra propia comodidad, en nuestro propio lujo y nuestras propias posesiones que en ti. Y aquí hay un hombre que pasa su domingo cuidando el jardín. No piensa en venir a la iglesia a adorar a Dios o darle gracias a Dios. Y está adorando su jardín. Y se queda atrás y dice, es maravilloso. Y él piensa más en su jardín que en Dios. Y sin Dios no podría cultivar nada en ese jardín. Está adorando a la criatura en lugar del Creador. ¿Qué creen que siente Dios acerca de los niños que le dan la espalda y lo sustituyen la verdad sobre un Dios infinito por las mentiras de alguna forma de imagen o ídolo? Eso es lo que sucedió. Por eso Dios tiene una reacción. No es la inmoralidad en el mundo lo que Dios reacciona, es la idolatría a la que Dios reacciona. No es el hecho de que nos portemos mal, es el hecho de que lo hemos abandonado. Y eso no podría escribirse en la mayor parte de nuestra nación en este momento. Simplemente han abandonado a Dios, ya sea consciente o inconscientemente, ya sea deliberadamente o no. Lo han dejado, y su amor y su servicio, en lugar de ser entregado a Él, es entregado a algo o a alguien que Él hizo. Eso es idolatría, y Dios está enojado con eso. La segunda pregunta entonces es, ¿cómo muestra Dios su enojo? ¿Qué hace al respecto? Y aquí están las siguientes palabras que son tan terribles que uno evita predicar sobre ellas. Cuando los hombres se entregan a Dios, su ira se muestra en Dios entregando a los hombres y dejándolos. La frase Dios entregó a los hombres o abandonó aparece en el versículo 24, versículo 26, versículo 28. Es como decir, tendré que decirlo 3 veces para que se les meta en la cabeza. Cuando los hombres abandonan a Dios, Dios abandona a los hombres. Cuando abandonan a Dios y van a la idolatría, Dios abandona a los hombres y ellos se vuelven a la inmoralidad. En otras palabras, la inmoralidad es el efecto de su enojo, no la causa. Es el resultado de su enojo, no lo que lo hizo enojar. Ahora veamos lo que sucede. ¿Puedo decirlo así? Si un auto está parado en una colina, mirando hacia abajo, y pones la mano por la puerta y sacas el freno, lo que va a pasar es que el auto va a ir cuesta abajo, va a aumentar su velocidad y se va a estrellar al pie de la colina. Y algún adolescente ha descubierto esto y lo hace. No solo destrozan autos, como vieron en la película, sino que también lo hacen de esta manera. Bueno, esa es, según la Biblia, una imagen de la naturaleza humana. Estamos en una colina y todo lo que Dios tiene que hacer es sacar el freno para que la naturaleza humana corra cuesta abajo y vaya cada vez más rápido y finalmente se arruine al pie de la colina. De eso se trata este pasaje, y es un pasaje muy, muy serio. ¿Puedo decirlo de otra manera? He usado antes
esta ilustración. En Manchester hay un área de aproximadamente 4 veces el tamaño de esta iglesia, que solía ser un pequeño y encantador jardín donde los jubilados iban y se sentaban al sol, entre los árboles y las flores. Pero si van a ese lugar hoy en Manchester, no hay ni una brizna de hierba verde. Ahora hay latas viejas y basura, y no queda ni rastro de ese hermoso jardín. ¿Saben cómo pasó esto? Sucedió porque durante la guerra las rejas alrededor de ese pequeño parque y la puerta que se cerraba todas las noches antes del anochecer fue quitada para hacer proyectiles para matar gente, y el resultado fue que el jardín desapareció. Si quitas las barandas, perdiste el jardín. Si quitas los frenos, el auto va cuesta abajo y se aplasta. Cuando Dios da a los hombres, los abandona, los hombres se arruinan. Dios no los hace pecar, simplemente los deja. Dios no los hace arruinarse, simplemente les permite que pase esto. Dios no los hace ir cuesta abajo, simplemente les quita el freno. Y eso está dentro de ellos. La naturaleza humana nos arrastra hacia abajo. Hay dos partes del hombre antes de convertirse en cristiano. Está su cuerpo y está su mente. Cuando nacemos de nuevo, un nuevo espíritu es puesto dentro de nosotros. Pero miren lo que le sucede al cuerpo y a la mente del incrédulo cuando Dios saca el freno. Y aquí voy a ser muy directo. Y si sienten que este no es un lenguaje adecuado para la iglesia, entonces les recuerdo que es la palabra de Dios lo que habla. A veces somos demasiado respetables en la iglesia y no damos la cara a los hechos de la sociedad que nos rodea. Lo que le sucede al cuerpo de un hombre cuando Dios lo saca el freno. ¿Conocen la antigua leyenda de la caja de Pandora? La caja que contenía muchos espíritus malignos. Y Pandora abrió la caja por curiosidad para ver qué había dentro. Y luego descubrió que no podía cerrarla. Y esas cosas malvadas se soltaron. Según la Biblia, mi cuerpo es una caja de Pandora. Y también es el de ustedes. Por la gracia de Dios, pueden mantener la tapa cerrada. Pero hay deseos incorrectos que nacen dentro de mi cuerpo, que están ahí porque no solo nací en Inglaterra, nací en pecado, como todos. Y hay lujurias antinaturales, así como Pablo las etiqueta. Hay deseos incorrectos, inherentes a mi naturaleza, porque pertenezco a una raza humana caída. Siempre y cuando la tapa esté puesta, todo está bien. Si uno abre esa tapa, incluso si es solo por diversión, para ver qué hay dentro, no puede volver a cerrarlo. ¿Recuerdan esa película sobre un adolescente, este joven que decía: aconsejo a los adolescentes que nunca intenten este tipo de cosas, aunque sea solo una vez? Porque una vez que lo han hecho una vez, el hábito está activado y no se puede romper. Estas fueron sus palabras. Había abierto la caja, intentó algo para divertirse y descubrió que no podía cerrar la puerta. Ahora lo que sucede, lo primero es que cuando Dios quita los frenos, o abre la tapa, o quita las barandillas, quita su mano restrictiva del cuerpo de alguien, entonces los deseos antinaturales que ya están ahí, salen. No es que Él los haya obligado a hacerlo, simplemente les permitió quitarse el freno, y el resultado es la lujuria desenfrenada. Y nuestros cuerpos, que están destinados a ser templos del Espíritu Santo, se convierten en antros de iniquidad. Ya lo son, pero se mantienen en restricción. La segunda cosa que le sucede al cuerpo, y Pablo lo deja bastante claro, es que cuando Dios hizo a los hombres, hizo a la raza humana en dos mitades, un hombre y una mujer. Y dijo que eso era muy bueno, y lo hizo de esa manera para que pudieran complementarse unos a otros en la sociedad y en la familia, y cada uno tiene contribuciones distintivas, y Él lo hizo de esa manera para que la relación sexual creara asociación y paternidad. Y la alegría de la asociación debería resultar en la responsabilidad de la paternidad. Ese era el plan de Dios cuando Dios lo hizo. Cuando Él quita el freno, ese plan no funciona.
y la unión hombre-mujer sale mal. ¿Cómo sale mal? Hace un mes se publicó un libro que decía que uno de los primeros signos de una sociedad en decadencia y cayendo es que la relación normal entre las personas masculinas y femeninas se alteraba. La primera etapa de esta alteración es que las mujeres empiezan a vestirse y comportarse como hombres, y los hombres se vuelven afeminados y se visten y se comportan como mujeres. En un lenguaje sencillo, las mujeres usarán pantalones y los hombres usarán cabello largo. Esa es la primera etapa. Y ahora llegamos al punto en que mientras conduzco mi auto por una carretera veo a alguien haciendo autostop. No sé si voy a recoger a una mujer o a un hombre. Esto al menos no tiene gracia. Es la primera etapa en un deterioro de la sociedad masculina y femenina que Dios ha ordenado. La segunda etapa es que los hombres comienzan a tener relaciones sexuales con hombres y las mujeres con las mujeres. Y la pareja se divorcia de la paternidad. Y las emociones son sacadas directamente del hogar y el resultado positivo de criar a los niños en la atmósfera adecuada y ser considerados como un fin en sí mismos en lugar de un medio para un fin. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Lo interesante, como voy a decir más adelante, es que eso es lo que está sucediendo con nuestra sociedad en el mundo occidental, en este mismo momento. Preguntémonos a qué era de la historia se refería principalmente Pablo. Cuando dijo esto, que cuando Dios quita los frenos, esto primero levanta la tapa de los deseos incorrectos que ya están ahí y que saldrán, y segundo, arruina la relación normal entre hombres y mujeres. Y esa relación se confunde y se mezcla. En otras palabras, el sexo no funcionará correctamente sin Dios. Bueno, algunas personas dicen, bueno, seguramente hay muchas personas en el mundo que no aceptan a Dios y que se comportan de la manera adecuada. Bueno, es cierto. La respuesta es que lo hacen porque Dios tiene los frenos. Eso es todo. Dios no toma los frenos inmediatamente. Apenas una persona se rinde. Dios le da tiempo. A veces es paciente, es amable, pero tarde o temprano lo hace y la sociedad va por ese camino. Lo siguiente que creo que debemos preguntar es esto. Por la forma en que termina el párrafo diciendo que ellos reciben en sus propias personalidades los resultados de estas relaciones, alguien me ha dicho, no sé quién, pero alguien me ha dicho que se puede distinguir a un homosexual por la forma en que camina. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Reciben en su propia personalidad la paga por su comportamiento. Alguien me ha dicho, y quiero tratar con esto, porque alguien me preguntó sobre esto durante esta semana, me dice, bueno, seguramente no se puede culpar a un homosexual que nació así y que tiene algo en él que lo hace así. La respuesta de la Biblia es que todos tenemos algo en nosotros y que de hecho todavía somos culpables por abrir la tapa y dejarlo salir. Y que de hecho los frenos mantienen esto bajo control en todos nosotros. Y la psicología moderna se revela con toda seguridad que en cada uno de nosotros nuestras tendencias erróneas son inherentes. Y la psicología moderna ve mal en decir que hay que levantar la tapa y dejarla salir para estar sano, que no debes reprimir, debes expresar todo lo que hay en ti. Ese tipo de enseñanza conduce a este tipo de cosas, porque todo está en nosotros. La enseñanza de la Biblia es que estas cosas deben guardarse en una caja y por la gracia de Dios pueden ser así. Cuando ves a algún pobre pervertido siendo procesado públicamente por hacer algo terrible, debes decirte a ti mismo, por la gracia de Dios, ese soy yo. Menos mal, esa es mi naturaleza. Me pregunto si realmente creen en eso. Creo que puedo probárselos ahora, pasando al siguiente punto. ¿Qué le sucede a la mente cuando Dios saca los frenos? Es exactamente lo mismo. Hay pensamientos en la caja de mi mente y de tu mente que son retenidos por la gracia de Dios.
Gracias a Dios Él los retiene. De lo contrario, ¿cómo seríamos? Pero cuando la tapa está abierta, aquí hay una lista de 21 cosas que salen. Y mientras las leo y las explico, quiero que se pregunten de cuántas de estas cosas hay huellas en sus mentes. Número 1. Maldad. Eso significa simplemente una actitud general de injusticia. Injusticia. Como lo diría la Biblia, diría injusticia. Gusto por lo incorrecto. Es interesante que los niños aprenden la palabra no antes de la palabra sí. ¿Han notado eso? Decirle a un niño que no haga algo lo llena con el deseo de hacerlo. Si le dices a una persona que puede tocar todos los árboles del jardín menos uno, y ese es el que... mira, les dices a un adolescente que puede leer todos los libros de la biblioteca menos uno, que es para mayores de 21, y no puede parar hasta leerlo. Eso es maldad. Significa gusto por lo incorrecto. En segundo lugar, maldad. Eso significa un deseo de hacer daño para herir a otras personas, para arrastrarlas contigo, y es interesante que el título que la Biblia le da al diablo es el maligno. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, es el Padre nuestro. Él es el maestro que arrastra a otros hacia la maldad. La codicia, la palabra en griego significa literalmente querer más. ¿No hay rastro de eso en tu corazón y mente? ¿Nunca quisiste más? ¿Nunca has estado descontento con tus cosas? Eso está. Malicia significa crueldad, querer atacar a la gente. La envidia es el siguiente. Una emoción retorcida, responsable del primer asesinato de la historia y del peor asesinato de la historia. Pilato sabía que por envidia lo entregaron. Y Caín mató a Abel por envidia. Y la envidia llega directo al corazón de los cristianos, de los predicadores que han tenido envidia del don de otro predicador, los maestros de la escuela dominical que tienen envidia de un maestro de la escuela dominical que lo hace mejor que ellos. Los cantantes cristianos tienen envidia de la voz de otro cantante. Los miembros de una iglesia tienen envidia de que alguien más fue elegido para el diaconado, y no ellos. Envidia. ¿No hay rastro de esto en nuestra mente? Asesinato. Bueno, alguien dice, bueno, estoy bastante seguro de que nunca asesinaría a alguien. Pero, un minuto, Jesús dijo esto: si alguna vez has estado enojado con alguien, o si alguna vez lo has despreciado y lo has llamado tonto, eres un asesino de pensamiento. El asesinato está en tu mente. Lucha significa contender por orgullo y ambición. Como alguien lo expresó crudamente, pararse en la cara de los que están debajo tuyo y lamar las botas de los que están arriba tuyo. Discutir para llegar a la cima. ¿No hay rastro de eso? Engaño significa ser astuto, tener motivos ocultos, métodos ocultos. ¿No tenemos nada de eso en nuestra mente? Malignidad significa dar la peor interpretación de las cosas que escuchas e interpretarlas erróneamente con miras a pintar un cuadro peor de lo que en realidad es. Chisme, la palabra literalmente significa susurrar. Personas que susurran sobre otros a sus espaldas. Miembros de una iglesia que hablan sobre los negocios fuera de la reunión de la iglesia y no dentro de ella. Eso es lo que quiere decir aquí. Los calumniadores son aquellos que hablan abiertamente mal de los demás y destruyen su reputación. Los que odian a Dios significa aquellos a quienes no les gusta la idea de Dios porque te pone un freno, porque dice que no lo hagas, porque limita tu actividad. No me gusta Dios, dice un joven, no me gusta lo que dice Dios porque quiero hacer lo que quiero yo y no me deja. Insolencia significa ser desafiante, grosero con los que son superiores a ti. Orgullo, la cumbre de todos los pecados, se le ha llamado. Jactancioso significa fingir ser o tener algo que en realidad no eres y no tienes, y no haces. Fanfarrones significa comprar algo, un mueble para la televisión antes de tener la televisión. Eso es lo que significa. Inventores de mal significa estar constantemente encontrando nuevas formas de pecar. ¿Se dan cuenta que en los periódicos han dejado de
vender semillas de Gloria de la Mañana, porque los jóvenes han descubierto que pueden obtener droga de ellas, y eso es inventar nuevas formas de pecar. Eso es lo que significa. Desobediente a los padres significa que un adolescente que dice, ¿quién te hizo una autoridad sobre mí? El adolescente que ignora la sabiduría, la experiencia y los consejos de aquellos que han recorrido mucho más rincones que ellos. ¿No hay rastro de eso en nuestra mente? Necio significa absolutamente irrazonable, inaccesible, con quien no se puede hablar. Infiel significa un hombre que rompe sus promesas cuando hace una. Firma un acuerdo que no cumple y dice, sí, voy a ir y llevaré los libros a las 6 para el servicio, y no aparece hasta las 8. Eso es lo que es esto. ¿A qué se refiere esta palabra? ¿No hay algo en nuestras mentes? Desalmado significa no tener afecto natural, tener la incapacidad de hacer amigos. Despiadado significa ser cruel y sin piedad para otras personas. ¿Hay una sola persona en esta congregación que pueda levantarse y decir que no hay nada de esto en su mente? Si hay algo de esto en tu mente, se dan cuenta de que si Dios quita los frenos, se convertirían en esas personas. Esa será la mente que operará, esa será la personalidad. ¿Hay alguien que se atreve a decir aquí que esto no tiene nada que decirnos a nosotros? En otras palabras, por la gracia de Dios, estas cosas que están en mi mente, no salen como saldrían si Él quitara los frenos. Pero cuando Dios entrega a los hombres, estas son las cosas que aparecen. Pablo no dice que todo esto aparece en todos los hombres. Él dice que este es el tipo de cosas que salen a luz en la sociedad, y un hombre puede mostrar desobediencia a los padres, y una mujer puede convertirse en una chismosa, y otro hombre puede convertirse en un hombre orgulloso, un hombre ambicioso, pero quien quiera que sea, que hace que cuando Dios abandona a los hombres, esa es la sociedad con la que te quedas. Bueno, otra cosa que dice Pablo aquí, que no solo produce hombres que hacen este tipo de cosas y tienen este tipo de actitud, y mujeres que hacen esto. Por cierto, cuando las mujeres hacen esto, la sociedad realmente se ha derrumbado. Permítanme rendir homenaje a la feminidad. Hablando en general, las mujeres mantienen los estándares morales de la sociedad, y cuando las mujeres intercambian las relaciones naturales por antinaturales, cuando las mujeres se vuelven chismosas, entonces van a cambiar el tono. Muchos hombres se han mantenido limpios gracias al recuerdo de su madre, más que a lo que dijo su padre. Y son las mujeres las que mantienen los frenos de la sociedad. Pero cuando Dios quita los frenos, tanto a las mujeres como a los hombres, vamos derecho cuesta abajo, vamos a una situación terrible. Pablo dice que no solo habrá personas que hagan esto, sino que también habrá personas que, de hecho, aprobarán la maldad en los demás y también en sí mismos. Conozco algunas personas que no han llegado al fondo del problema. Ellos mismos hacen cosas malas, pero saben que está mal, y lo condenan en los demás. Conozco hombres que dicen malas palabras terriblemente en el trabajo, pero nunca lo harían delante de sus familias, porque no quieren que sus hijos las aprendan. Al menos ellos tienen algo de conciencia por los demás. Pero Pablo dice que cuando Dios quita el freno, llegas al final de la escalera, cuando los hombres no solo hacen estas cosas, sabiendo que están mal, sabiendo que enfrentarán el juicio de Dios, sino que en realidad lo aprueban en otras personas y los animan a hacer lo mismo. Entonces realmente se encontrarán con una sociedad que ahora se encuentra en una condición espantosa. Quiero terminar esta mañana en los últimos 10 minutos haciendo esta pregunta con toda franqueza. De la misma manera que se puede tener una prueba del cielo en la tierra, puedo tener una prueba del infierno en la tierra. Y el infierno es la sociedad sin los frenos. El infierno es donde está Dios, donde no está Dios. El infierno está lleno de personas a quienes Dios ha entregado a sus propias concupiscencias. Y de hecho, he estado describiendo el infierno esta mañana. ¿Puedo ahora hacer esta pregunta final? O dos preguntas. Primero,
¿Sobre qué periodo de la sociedad, de qué personas estaba hablando Pablo aquí? ¿Son estos los desvaríos de un predicador al que le gusta gritar sobre la inmoralidad? ¿O él está siendo con toda franqueza objetivo sobre algún periodo de la historia? Hay muchos periodos en el Antiguo Testamento cuando esto fue cierto. Hubo un día en Sodoma y Gomorra cuando los hombres entregaron a Dios por idolatría y Dios abandonó a los hombres a la inmoralidad y arruinaron su sociedad. Además, a lo largo del Antiguo Testamento, esto sucede una y otra vez. Sucedió en el desierto. Josué dijo: ¿cuándo bajará de la montaña? No lo sé. Moisés, hagamos un becerro de oro para que podamos hacer nuestra adoración. ¿Y saben lo que pasó después? Hubo una orgía sexual salvaje. De hecho, ahora hay un ballet obsceno, o es una ópera, sobre el becerro de oro. Se llama Moisés, creo. Y Lord Chamberlain está teniendo un verdadero trabajo para decir si es apto para ser presentado en un escenario inglés, y muestra que la idolatría conduce a la inmoralidad. Podría ilustrarlo desde ese periodo de la historia, cuando los judíos llegaron a la tierra de Canaán, se enfrentaron a los cultos de fertilidad de Baal, cuyos objetos de adoración eran sexuales, y tan pronto como se alejaron de Dios y adoraron a Baal, comenzaron a caer en la inmoralidad de la adoración cananea. Ahí está escrito en la historia misma del pueblo de Dios. Pero el periodo al que Pablo se refiere no está en el Antiguo Testamento. Está describiendo el propio Imperio Romano de sus propios días. Aquí hay algo interesante. Pasé algunas horas estudiando la historia social romana para preparar esta charla y descubrí que la historia romana, como saben, se dividió en dos periodos: la República y luego vino el Imperio. La República era bastante pequeña y el Imperio se extendió por todo el mundo conocido entonces. Ahora, aquí está el hecho interesante. En la República había muy poca idolatría. Había muy pocos ídolos que se han descubierto del periodo republicano, del periodo romano. Pero del periodo del Imperio hay miles y miles de ídolos de forma humana, de forma animal, de aves, de bestias y así sucesivamente. Por eso digo que la República Romana tenía una religión más pura y una creencia en un Dios supremo más que el Imperio, que cayó en la idolatría, que principalmente recogió de las naciones que conquistó. Recogió de Grecia, que era completamente idólatra, de más al este, de Egipto, y los ídolos fueron traídos al Imperio Romano desde otros lugares. Aquí hay otra cosa sorprendente. En la República Romana había muy poca inmoralidad. En el Imperio es una lectura repugnante. ¿Saben que no hay un solo divorcio registrado en la República Romana? Pero en el Imperio Romano las mujeres llevaban sus diarios según las fechas de sus matrimonios. Un diario que sobrevive: una mujer tuvo 8 maridos en 5 años y todavía estaba buscando el ideal. Se comportaban como estrellas de cine de Hollywood en el Imperio Romano, pero no en la República. En la República Romana había relaciones normales entre hombres y mujeres. Desde que comenzó el Imperio, ¿saben que es un hecho histórico que 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales y no tenían relaciones normales con sus esposas? De 14 de 15 emperadores en la cima. Y por supuesto, lo que sucede en la cima baja a la sociedad. Podría pasar muchísimo tiempo contándoles lo que descubrí, pero creo que es demasiado repugnante para leerlo. Pero aquí lo tienen. Para la mitad superior de este tablero decía República Romana, y en la mitad inferior, los pecados, decía Imperio Romano. Eso es lo que sucedió. Y Pablo vivía ahí, y todo lo que describió he visto que coincide en un libro con cada frase que Pablo usa en Romanos 1. He visto un relato similar, con una redacción idéntica de tales autores como Séneca y Juvenal, incluso tan atrás en Grecia como Sócrates, Platón, etc.
De hecho, Pablo simplemente está diciendo lo que otros dijeron. Estaban disgustados consigo mismos. Incluso los escritores paganos dijeron esto. Este era el Imperio Romano. Y Pablo estaba predicando en que ahí no es de extrañar que estuviera orgulloso de predicar, no es de extrañar que no se avergonzara del Evangelio. Dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque la ira de Dios se está revelando entre ustedes. Y el Evangelio es la única respuesta a eso. Es el poder de Dios para salvarte de esto. En otras palabras, Dios muestra su ira al mismo tiempo que su Evangelio y su justicia. Porque la justicia de Dios se está revelando en el Evangelio. Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo, en la sociedad. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios ha mostrado su ira, pero también te está mostrando su Evangelio. La sociedad se está yendo a los perros, pero puede volver a Dios a través del Evangelio. Es el poder para salvar a un hombre de esto. Y esa película que vimos hace 15 días, la primera mitad mostró exactamente la ira de Dios sobre la sociedad. Y la segunda mitad mostró la justicia de Dios, revelada. En otras palabras, para parafrasear, la justicia de Dios, la forma en que Dios lo corrige, eso es lo que significa la justicia de Dios. Mi última palabra es esta. Si Dios revela su ira y su justicia juntas, y si Dios estaba revelando su ira en la sociedad del Imperio Romano, al mismo tiempo que envió a Pablo a predicar el Evangelio en la metrópolis, que era el corazón de la iniquidad de ese imperio, ¿no nos atrevemos a esperar y creer que Dios revelará cada vez más su Evangelio en nuestros días? ¿Dónde encaja nuestra nación británica en este cuadro, en este momento? Puedo darles mi propia convicción, es solo una opinión. Enfatizo que la gente no estaría de acuerdo con ella, pero bueno, puedo decir esto. Creo que ya hemos pasado la primera mitad de este pedazo del pizarrón en esta nación. Como nación, a pesar de nuestra religión, nuestras coronaciones y nuestras oraciones públicas en ocasiones del Estado, a pesar de esto, nuestra nación en su gran mayoría ha renunciado a Dios. Ya no le agradece y le adora como Dios. Las capillas y las iglesias se están cerrando. Todas las denominaciones importantes en este país están informando una disminución en la membresía. La nación ha renunciado a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios al respecto? La respuesta es que nos está abandonando. Estoy firmemente convencido de que estamos empezando a ver la segunda mitad de esta lista. Se está saliendo el freno. La salida de la homosexualidad se legalizó el año pasado, porque se estima que ya hay 1 millón de hombres involucrados en esta tierra. Y francamente, el resultado de tomar ese abandono significará un tremendo aumento. No nos engañamos pensando que será controlado. Esto resultará en el mismo tipo de aumento que quitar las leyes de las casas de apuestas resultó en un gran aumento de lo que la gente dice de las apuestas. La gente dice, bueno, ¿no podemos luchar contra estas leyes? La respuesta es no. La situación no se maneja de esa manera. No puedes abordar la segunda mitad del tablero de la lista hasta que hayas abordado la primera mitad. No puedes detener el deterioro moral. Si quieren algunos datos y cifras, tengo 2 minutos, les voy a decir. Los nacimientos ilegítimos entre niñas de escuelas británicas se cuadruplicaron en los últimos 6 años. Los delitos entre menores de 21 han aumentado en un 300% en los últimos 10 años. En algunos lugares, 3 o 4 veces más rápido que la población, principalmente entre las edades de 16 a 24. La ira de Dios se está revelando. Dios le está diciendo a Gran Bretaña, como le está diciendo a otras naciones occidentales, si me abandonas, yo te abandono. La vida no funciona sin mí debido a la disminución de los estándares morales. ¿Cuál es la respuesta? ¿Intentar aprobar leyes para detenerlo? ¿Tratar de detener la marea de podredumbre moral por el bien de nuestros hijos, sino por nadie más? La respuesta es esta: predicar el poder de Dios y la salvación a todo aquel que crea, para que los hombres regresen a Dios y estén bien con Dios. Entonces sus cuerpos y mentes serán arreglados. Serán llamados a reconciliarse con Dios en Cristo y a suplicar a los hombres. Es por eso que la evangelización es lo único que satisfará esta necesidad.
Y todo discurso sobre reforma social y política es inútil hasta que tengamos más cristianos en este país y más personas cuyos cuerpos y mentes funcionen apropiadamente porque han sido salvados y porque por la fe han sido rectificados, justificados, ratificados ante los ojos de Dios. Pueden ver entonces cómo todo encaja. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación, porque en él se revela la manera de Dios de arreglar la situación. Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo, no contra toda la impiedad y maldad de los hombres. El Evangelio es enviado por Dios, alabado sea Dios por eso, a una sociedad que lo necesita desesperadamente. Y es por eso que, a pesar de la moral británica que está decayendo y la ira de Dios está sobre esta nación, ahí es precisamente donde se necesita el Evangelio. Y ahí es precisamente donde se vuelve más relevante. Y ahí es precisamente donde se vuelve más emocionante ver la gracia de Dios obrando como lo hemos hecho en esa película de aquellos adolescentes estadounidenses de Nueva York, donde la ira de Dios era claramente evidente, y sin embargo, la justicia de Dios se revelaba por la fe y enderezaba a las personas en cuerpo y mente. Amén.